Nadie nace preparado para perderlo todo, pero él lo perdió demasiado pronto, demasiado rápido, y de una manera que ningún niño debería perder. Aquella mañana, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Era como si el propio mundo supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. El niño, llamado Kaique, estaba sentado en el banco de la plaza con un carrito de juguete en las manos mientras esperaba que sus padres volvieran de la panadería. Era una rutina simple, casi sagrada. Siempre iban juntos a comprar pan, pero aquel día insistieron en que se quedara jugando allí, donde podían verlo por la ventana de la tienda. Kaique no imaginaba que sería la última vez. Escuchó el ruido primero, un estruendo seco, brutal, que hizo que los pájaros levantaran vuelo de una sola vez. Después, la gente corrió. Gritos, silencio, más gritos. A los 7 años, Kaique no tenía vocabulario para describir lo que vio, ni debería haberlo visto. Sus padres estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, víctimas de un asalto que tomó un rumbo terrible. Ningún niño debería ver el mundo derrumbarse ante sus propios ojos, pero él lo vio, y cuando corrió hacia el tumulto, cuando intentó gritar «mamá, papá», su voz salió débil, quebrada, porque parte de él ya lo sabía. Aquel día, Kaique perdió más que a sus padres. Perdió el suelo, la referencia, el sentido, y, sin darse cuenta, perdió también el derecho de ser niño. El Estado hizo lo que siempre hace: papeles, informes, procedimientos. Las personas que presenciaron la tragedia hicieron lo que casi siempre hacen: mirar, comentar, lamentar y seguir con sus vidas. Pero Kaique no pudo seguir con nada. Pasó noches llorando en una habitación que no era suya, en una institución llena de niños rotos como él, camas alineadas, olor a desinfectante, voluntarios yendo y viniendo, comida suficiente, pero faltaba cariño. La vida parecía una fotografía fría, sin color, sin movimiento. Los días fueron pasando y el dolor no disminuía, solo cambiaba de forma. A veces se convertía en silencio, a veces se convertía en rabia, a veces se convertía en apenas un vacío enorme, imposible de explicar. Kaique se sentía como un libro sin páginas, como si su historia hubiera terminado el mismo día en que comenzó de verdad, y creyó eso por mucho tiempo, hasta que el fútbol entró en su vida. El orfanato tenía un balón viejo, torcido, lleno de remiendos. Casi nadie quería jugar con él, pero Kaique, por algún motivo, aquel balón parecía diferente. Era como si aquel objeto redondo fuera el único que no lo miraba con pena. Un día, uno de los educadores, don Anselmo, dijo: «Ve a jugar, muchacho, mejor que quedarte con toda esa tristeza apretada en el pecho». Kaique se levantó despacio, fue al patio de cemento, comenzó pateando despacio, después corriendo detrás del balón, después driblando conos improvisados con botellas de plástico. No se trataba de habilidad, se trataba de respirar de nuevo. Por primera vez desde que todo sucedió, sintió algo que no dolía. Era pequeño, casi imperceptible, pero era esperanza. El fútbol no le devolvió a sus padres, no curó el trauma, pero abrió una rendija, una ventanita por donde la vida comenzó, tímidamente, a entrar. Mary, ¿de qué ciudad estás viendo esta historia? Comenta aquí. Quiero mucho saber quién está aquí conmigo en este viaje. El tiempo no borró nada, pero Kaique aprendió a transformar el dolor en movimiento. Había niños más fuertes, niños más altos, niños con botines de verdad. Él solo tenía voluntad, y de alguna manera eso era más fuerte que todo. Comenzó a entrenar todos los días, en el patio, en el pasillo, en el campo improvisado detrás de la institución. Llovía, entrenaba, hacía sol fuerte, entrenaba, faltaba luz, entrenaba igual. Y pronto la gente comenzó a notar. Don Anselmo les decía a los demás: «Este muchacho tiene fuego en la mirada, no corre, vuela». Los niños miraban a Kaique de manera diferente, ya no como el niño que perdió a sus padres, sino como el niño que nunca se rinde. El fútbol se convirtió en su idioma, su escudo, su terapia, su forma de decirle al mundo: «Todavía estoy aquí». Una tarde, mientras entrenaba, un hombre llegó al patio. Era entrenador de una escuelita de la región. Había venido a visitar el orfanato para ver si encontraba algún joven con potencial. Nadie esperaba nada especial, hasta que observó a Kaique pateando el balón con una fuerza que no combinaba con el tamaño de su cuerpo. El hombre quedó impresionado. Se acercó despacio, como quien se acerca a algo raro. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?» Kaique se quedó callado por un segundo. Hacía tiempo que alguien preguntaba eso de una manera tan respetuosa. «Kaique, ¿te gusta el fútbol?» Él solo asintió con la cabeza. Pero el entrenador no estaba preguntando sobre gusto.
asustó. Estaba preguntando sobre fuego y vio ese fuego claramente en los ojos del niño. ¿Te gustaría entrenar con mi equipo? No necesitas pagar nada, solo aparecer. Las manos del niño temblaban. El corazón parecía latir más rápido de lo que el balón corría. No era solo una invitación, era un faro, una oportunidad de tener algo que nunca imaginó, una pertenencia, un grupo, un lugar para llamar suyo. Cuando el hombre se fue, Kaique se quedó parado mirando el portón durante muchos minutos. No era solo un entrenamiento, era el inicio de una nueva vida. El tiempo pasó, pero el dolor no disminuyó. Después de perder a sus padres, el niño, ahora un preadolescente con más cicatrices en el alma que años de vida, intentó acostumbrarse a la nueva rutina en la casa de la tía. Era una casa simple, con ruido de ollas todo el día, olor a café fuerte y risas ocasionales que intentaban, sin éxito, llenar el silencio dejado por la familia que se fue. La tía hacía lo que podía, dividía lo poco que tenía, se desdoblaba entre dos empleos y aún intentaba mantener a aquel niño entero. Pero había ciertas cosas que ni amor, ni esfuerzo, ni cuidado conseguían curar totalmente. El vacío seguía ahí, abierto, vivo, doliendo. El niño intentaba no demostrarlo. Andaba con las manos en el bolsillo y la cabeza baja, como si intentara encogerse del mundo, pero por dentro siempre estaba a punto de derrumbarse. Y fue en las calles del barrio, aquellas calles polvorientas, torcidas, llenas de grietas, que encontró el único lugar donde el corazón desaceleraba un poco, la canchita. Era casi un segundo hogar. El campo era torcido, el arco estaba hecho de bambú, la red tenía agujeros gigantes que hacían que el balón pasara directo, pero ahí respiraba, ahí olvidaba, ahí era solo un niño corriendo detrás de un balón y no un sobreviviente de su propia historia. Los niños del vecindario jugaban todos los días, desde la mañana hasta el atardecer, pero nadie, absolutamente nadie, amaba estar ahí tanto como él. El balón parecía ser lo único capaz de mantener sus pedazos unidos. Corría como si huyera de algo, driblaba como si estuviera desviando el dolor, finalizaba como quien intenta acertar el destino de vuelta. Fue en esa canchita que una nueva página de su vida comenzó sin que él se diera cuenta. La mirada correcta, en el momento correcto. Un día, mientras jugaba descalzo, con los pies sucios de barro y las espinillas raspadas, apareció alguien que lo cambiaría todo. Un hombre de mediana edad, gorra azul, camiseta de equipo gastada y un silbato colgado del cuello. No era del barrio, no era habitante, no era pariente de nadie, pero observó al niño como quien reconoce un brillo que el mundo entero aún no ha visto. El niño no se dio cuenta. Continuó jugando como siempre, ligero, rápido, con aquella mezcla de urgencia y talento bruto que solo existe en quien juega para sobrevivir, no para ganar. «Muchacho, ¿cómo te llamas?», preguntó el hombre al final del partido. El niño dudó. No hablaba mucho con extraños, no hablaba mucho con nadie, en realidad. «Solo me llaman Niltiño», respondió, medio encogido. El hombre sonrió. Era una sonrisa de quien vio un diamante en medio de la calle. «Niltiño, ¿dónde juega?». «Aquí mismo», respondió señalando la canchita. «Solo aquí». El hombre respiró hondo, se rascó la barbilla y soltó una frase que atravesó el pecho del niño como un trueno silencioso. «Naciste para jugar fútbol, muchacho, pero no es aquí donde termina tu historia». Eso lo conmovió. De repente, por primera vez desde que perdió a sus padres, alguien decía que era bueno en algo, que tenía futuro, que tenía valor. Niltiño no supo qué responder. Solo bajó la cabeza, tímido, conteniendo la sonrisa que amenazaba escapar y que ya no recordaba cómo era. Una nueva invitación, una nueva oportunidad. El hombre se presentó. Era entrenador de una escuelita de la ciudad. Había pasado por ahí por casualidad, camino a una visita, pero bastaron 10 minutos observando al niño para ver algo que muchos profesionales tardarían años en identificar. Le entregó un papel arrugado con la dirección de la escuelita y dijo apenas: «Aparece mañana, creo que tienes algo para mostrarle al mundo». El niño guardó el papel en el bolsillo como quien guarda un billete secreto para una nueva vida, y en ese momento, por primera vez desde el dolor que cambió su destino, sintió algo nacer dentro del pecho: esperanza. A la mañana siguiente, el niño despertó con una sensación diferente. No era alegría, aún no recordaba cómo era sentir eso. Era otra cosa, algo que brillaba débilmente pero insistía en no apagarse. Curiosidad mezclada con miedo. El papel arrugado con la dirección de la escuelita estaba debajo de la almohada. Había dormido con él en las manos, como si tuviera miedo de despertar y descubrir que todo no fue más que un sueño. La tía preparaba el café cuando vio al niño parado en la puerta sosteniendo el papel
papel. ¿Qué pasa, Niltiño?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Él respiró hondo, tímido, como quien intenta reunir coraje para dar un paso más grande que la pierna. Tía, me llamaron para jugar en una escuelita. Ella frunció el ceño. ¿Escuelita? ¿Tú? ¿Cómo así? Él contó la historia del entrenador, la invitación, la mirada que el hombre le había dado, aquella mirada llena de certeza que él mismo nunca tuvo. La tía escuchó todo en silencio, y cuando percibió el brillo tímido en los ojos del sobrino, sintió el corazón apretarse de una manera buena. Ve, hijo mío, dijo ella, ve a ver dónde te lleva esto. Y completó con la voz firme, tu padre querría que fueras. Esas palabras dolieron y curaron al mismo tiempo. El camino hasta la escuelita. El trayecto era largo. El niño tomó el autobús solo por primera vez. Se sentó cerca de la ventana y se quedó mirando las calles pasar como si estuviera entrando en otro mundo. A cada kilómetro surgía una duda. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si el entrenador se equivocó? ¿Y si todos se ríen de mí? Pero apretó el papel dentro del bolsillo y decidió seguir. Era lo que sus padres habrían querido. Cuando llegó, vio varios niños entrenando, uniformes limpios, buenos botines, mochilas nuevas. Él, con el short rasgado y el botín viejo que recibió usado, sintió el pecho hundirse. Por un momento pensó en volver, pero el entrenador lo vio y gritó, «Niltiño, llegaste a tiempo, entra aquí conmigo». El niño respiró hondo y dio algunos pasos que cambiarían su vida para siempre. El primer balón, la primera prueba. El entrenador reunió al grupo y pidió a todos que hicieran un ejercicio simple: dominar el balón, levantar la cabeza y correr hacia el arco. Pero para Niltiño eso no era simple. No era solo un entrenamiento. Era el momento de probar, quizás por primera vez, que él también era alguien. Cuando llegó su turno, el silencio tomó el campo. Algunos niños rieron bajo, cuchicheando. Sintió la cara calentarse, pero no desistió. El balón vino rodando y entonces algo sucedió. Cuando Niltiño tocó el suelo para el primer toque, todo alrededor pareció desaparecer. El ruido, las miradas, los cuchicheos, el miedo. Solo existía él y el balón. Dominó con suavidad, levantó la cabeza y aceleró. Dribló 2 conos con facilidad. Giró el cuerpo en un movimiento que nadie esperaba y finalizó con fuerza y precisión. La red se sacudió fuerte. El campo entero se quedó en silencio por algunos segundos, hasta que el entrenador abrió una enorme sonrisa. Lo sabía, murmuró. Sabía que había visto algo especial. Cuando la técnica encuentra el dolor, los entrenamientos siguientes fueron intensos. Niltiño no era el más fuerte, ni el más alto, ni el mejor equipado, pero era sin duda el más hambriento, no de comida, sino de vida. Cada ejercicio era una fuga, cada sprint, un recuerdo que intentaba dejar atrás, cada finalización, una conversación silenciosa con el pasado. El entrenador observaba todo con la paciencia de quien entiende que el talento bruto necesita cuidado, no exigencia. Y entonces, un día, llamó al niño a un rincón y dijo, Niltiño, tú no juegas solo con los pies, juegas con el alma, y eso nadie aquí puede copiarlo. El niño nunca había escuchado nada parecido, ni en casa, ni en la escuela, ni de nadie. Era como si, por primera vez, alguien viera en él algo más allá de la tristeza que cargaba. ¿Qué sucede cuando alguien cree en ti? Poco a poco, Niltiño fue cambiando. Hablaba más, sonreía más. Comenzó a acercarse a los otros niños, aún con timidez, pero ya sin miedo de existir. La tía lo notó, el entrenador lo notó, el propio niño lo notó. La familia que perdió estaba lejos de ser reemplazada. Pero en el campo encontró algo que no sabía que necesitaba: pertenencia. No era solo fútbol, era cura, y sin darse cuenta, estaba a punto de vivir el momento más importante de su nueva vida. Los días pasaban, y Niltiño ya no era el mismo niño silencioso que entró asustado por primera vez a la escuelita. Corría con más ligereza, sonreía sin darse cuenta, y comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, la vida todavía tenía algo guardado para él además del dolor. Pero la verdad es que el pasado siempre encuentra una manera de alcanzarnos, a veces con recuerdos, a veces con personas, a veces con noticias que llegan como tormentas. Eso fue lo que sucedió aquella tarde. La carta que reabrió heridas. Niltiño llegó a casa con la mochila colgada del hombro, sudado, animado, listo para contarle a la tía sobre el regate que había acertado en el entrenamiento. Pero cuando entró, encontró a la tía sentada a la mesa, sosteniendo un sobre blanco. Su rostro estaba extraño, preocupado, triste y tenso al mismo tiempo. «Siéntate aquí, hijo», dijo con la voz contenida. Él obedeció, aún sin entender. «Llegó esta carta hoy. Es sobre tus padres». El corazón de él se detuvo por un instante. Un silencio
silencio pesado llenó el cuarto. La tía respiró hondo y continuó. Encontraron el lugar donde estaban. Confirmaron que ella no pudo terminar, pero Niltiño entendió. Incluso sin escuchar las palabras, entendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como perder a sus padres por segunda vez, porque ahora era oficial, definitivo, innegable, la tormenta dentro del pecho. En los días que siguieron, el niño volvió a callarse. En el entrenamiento la sonrisa desapareció. Los regates se hicieron más lentos. El brillo en la mirada se convirtió en sombra. El entrenador lo notó de inmediato. ¿Qué pasó, campeón?, preguntó, acercándose con cuidado. Niltiño bajó el rostro. No podía hablar. El entrenador esperó, no insistió. Solo puso la mano en el hombro del niño y dijo: estoy aquí. Cuando quieras hablar, te voy a escuchar. Fue la primera vez desde la muerte de sus padres que Niltiño sintió el peso de la tristeza sin estar completamente solo. El partido que no era solo un partido. Una semana después, habría un amistoso importante. Una prueba para ver qué niños serían elegidos para el equipo sub-13. Era la oportunidad perfecta para mostrar evolución, pero Niltiño no sabía si quería jugar. El fútbol lo había salvado tantas veces, pero ahora parecía distante. La tía, notando esto, se sentó a su lado en la cama y dijo con mansedumbre: hijo mío, tienes derecho a sentir dolor, pero tus padres te criaron para vivir, y vivir a veces comienza con un paso difícil. Él la miró con los ojos brillando, se secó el rostro con la mano y, por primera vez desde la carta, hizo un gesto de decisión. Voy a jugar. El día del amistoso, donde el corazón pesa más que las piernas. El campo estaba lleno. Padres, madres, vecinos, niños corriendo, asadito en la puerta. Todo eso formaba parte de un mundo que todavía parecía demasiado nuevo para él. Cuando entró al campo, sintió el corazón acelerarse. No era nerviosismo común, era miedo. Miedo de fallar, miedo de decepcionar, miedo de no ser capaz. El silbato sonó, y por largos minutos, Niltiño erró todo. Dominio errado, pase débil, carrera retrasada. Las miradas comenzaron a pesar, los cuchicheos también, pero entonces algo sucedió. El entrenador llamó a Niltiño al borde del campo. Se arrodilló para quedar a su misma altura, lo miró a los ojos y dijo: escucha, no quiero que juegues bien, quiero que juegues por ellos, por lo que dejaron en ti, por la fuerza que solo tú tienes. Ve allá y juega con el corazón que sé que es tuyo. Aquella frase entró en el pecho del niño como un fuego caliente que despierta vida. Respiró hondo y volvió al campo diferente. Cuando el alma entra en el juego, en la jugada siguiente el balón vino alto, difícil, pero Niltiño dominó con la suavidad de quien nació para eso. Cortó al primer marcador, pasó al segundo con un giro hermoso, llevó el balón cerca del área y se detuvo. Por un instante vio mentalmente el rostro de sus padres, calmado, cálido, orgulloso, y entonces pateó. El arquero ni se movió. El balón entró con perfección en el ángulo izquierdo. La tribuna explotó. Los compañeros corrieron a abrazarlo, y el entrenador, sonriendo, murmuró para sí: este muchacho va lejos, muy lejos. Pero lo que nadie sabía es que aquel gol no era sobre fútbol, era sobre vida, era sobre transformar el luto en fuerza, el dolor en impulso, la pérdida en comienzo, y ese comienzo apenas estaba comenzando. Después de aquel amistoso, la vida de Niltiño comenzó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible, como cuando el sol nace despacio antes de iluminar todo. Los entrenamientos se hicieron más intensos, las miradas sobre él se hicieron más atentas, y el propio niño comenzó a percibir algo que nunca había sentido. Era bueno, de verdad, de una manera rara. El entrenador, orgulloso, sabía que aquel talento necesitaba espacio y oportunidad. Entonces hizo lo que muchos no harían. Puso su propio nombre en juego, llamó a conocidos, insistió, tocó puertas, envió videos. No se trataba solo de fútbol, se trataba de darle a un niño roto la oportunidad de reconstruirse. Y esa oportunidad finalmente llegó. La invitación que cambia el destino. Cierto día, después del entrenamiento, el entrenador llamó a Niltiño y a la tía para conversar. Sostenía una hoja impresa en las manos, pero parecía más nervioso que el niño. Niltiño dijo respirando hondo: fuiste llamado para hacer una prueba en el club de la capital. El corazón del niño se disparó. La tía se llevó la mano a la boca, emocionada. Era una mezcla de miedo, alegría e incredulidad. ¿Yo?, preguntó él como quien todavía no cree que merece algo bueno. El entrenador sonrió. Tú, porque no eres solo talentoso, eres fuerte, fuerte como pocos, y eso es lo que hace a un jugador de verdad. Aquella frase entró en el pecho del niño como un abrazo. El viaje que parecía un sueño. La ida a la capital fue una aventura. Primera vez que viajaba
viajaba en autobús por tantas horas. Primera vez viendo edificios enormes. Primera vez que sintió que el mundo era mucho más grande que la calle donde creció. Pero también fue la primera vez que el miedo golpeó fuerte. ¿Y si fracasaba? ¿Y si estaba ahí por error? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Esas dudas lo acompañaban durante todo el camino. Pero cuando llegó al centro de entrenamiento, algo cambió, porque ahí, al mirar otros niños corriendo, entrenadores pitando, campos perfectos, uniformes organizados, entendió, debía estar ahí. Había llegado. Ahora necesitaba quedarse. La prueba, donde todo se decide. La prueba comenzó con carreras, después regates, finalizaciones, juego reducido. Los evaluadores anotaban todo con miradas frías, profesionales. Niltinho temblaba en las primeras jugadas. Erró un pase simple, casi cayó al intentar dominar. No va a funcionar, pensó. Pero entonces recordó a sus padres, recordó a la tía, recordó al entrenador que creyó en él antes que nadie. Respiró hondo y algo despertó. Comenzó a correr más ligero, a driblar más suelto, a jugar como jugaba en la canchita, donde el balón era el único lugar seguro que conocía. Y entonces vino el momento decisivo. Un balón rebotado quedó cerca de él. 3 marcadores al frente, un arquero adelantado. Cualquier otro habría tocado. Él no. Partió. Pasó al primero con el cuerpo, al segundo con un regate corto, al tercero con una finta tan rápida que hizo al entrenador evaluador levantar las cejas. Y en la salida del arquero tocó por encima. Sutil, hermoso, quirúrgico. Silencio por un segundo. Después aplausos. La decisión vino rápido. Muchacho, estás dentro. Aquella frase no era solo una aprobación. Era una nueva vida entera abriéndose ante él. El niño que encontró una familia donde menos esperaba. En el CT, Niltinho descubrió una cosa que ni sabía que estaba buscando. Una familia. Compañeros que se volvieron hermanos. Entrenadores que se volvieron ejemplos. Empleados que lo trataban como si fuera parte de la casa. Llamaban su nombre, bromeaban con él, lo cuidaban. Y por primera vez desde la tragedia que marcó su infancia, no se sentía solo. El fútbol no era solo futuro, era cura. Los años pasaron y Niltinho creció físicamente, técnicamente y emocionalmente. Se volvió capitán, se volvió referencia, se volvió ídolo en las divisiones menores y más tarde se volvió profesional. En cada entrevista, cada foto, cada gol, cada paso en el césped llevaba consigo el mismo pensamiento. No solo perdí una familia, encontré otra. Y fue por eso que, cuando marcó su primer gol como jugador profesional, corrió hacia las cámaras, apuntó al cielo y dijo apenas, gracias, porque en el fondo todo su viaje era un agradecimiento a la vida, a la esperanza, al fútbol y a las personas que sostuvieron su mano cuando solo tenía lágrima. El final, que en realidad es solo el comienzo. El niño que lo perdió todo encontró en el fútbol no solo amor, sino identidad. No encontró solo un equipo, encontró un hogar. Y no escribió solo una historia, escribió una lección. No es lo que pierdes lo que define quién eres, es lo que haces con lo que quedó y con quien aparece para ayudarte a empezar de nuevo. Y así fue como el niño que creció entre dolor y nostalgia se convirtió en el orgullo de una nueva familia, el orgullo de un club, el orgullo de un país entero. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete al canal, deja tu comentario diciendo qué fue lo que más te emocionó y comparte para que más personas conozcan este viaje de superación. Historias como esta merecen ser contadas y tú formas parte de esto.